Nos dijeron que las catedrales eran templos dedicados a Dios, que sus torres apuntaban al cielo para acercar el alma humana a lo divino. Pero ¿y si esas agujas, esos pináculos que coronan el mundo antiguo, no fueron símbolos religiosos, sino antenas? ¿Y si el siglo XIX no fue la era del vapor, sino la del silencio eléctrico? La historia que vamos a contar no está en los libros. Se esconde en las piedras, en los techos metálicos y en las cúpulas olvidadas de una civilización que entendía la energía como un lenguaje sagrado. Durante siglos, las torres, los campanarios y los obeliscos fueron descritos como obras de arte, pero en realidad parecen seguir un patrón común. Desde Moscú hasta Buenos Aires, desde Sevilla hasta San Petersburgo, todas comparten la misma geometría: base cuadrada, cuerpo ascendente, y una punta metálica rematada en forma de esfera o cruz. Una forma demasiado perfecta, demasiado repetida como para ser solo estética. En los archivos antiguos, las llamaban torres de poder atmosférico. Y en los diarios de ingenieros del siglo XIX, se hablaba discretamente de una corriente invisible que podía captarse del aire. El hombre del siglo XIX creía estar construyendo el futuro, pero tal vez solo estaba restaurando algo que ya existía. Las fotografías más antiguas, los daguerrotipos y litografías, muestran ciudades completamente terminadas, con sistemas eléctricos antes de que supuestamente se inventara la electricidad. Cables, lámparas, postes, incluso dispositivos que recuerdan a transformadores, aparecen en las imágenes mucho antes de la fecha oficial de su invención. Y lo más extraño, casi todos esos elementos desaparecieron poco después de 1900. Cuando comenzaron los incendios casuales y las reconstrucciones. Los templos eléctricos eran mucho más que edificios. Eran nodos de una red invisible que unía el planeta. En los techos de muchas catedrales aún puede verse el cobre corroído, los puntos de conexión, los símbolos geométricos que parecen fórmulas. Los relieves en piedra muestran soles, rayos, y una figura recurrente: el hombre sosteniendo una esfera brillante entre sus manos. No era un símbolo religioso, sino una advertencia. Un testimonio de que nuestros antepasados conocían una fuente de energía libre, armónica, que provenía del propio campo terrestre. La ciencia moderna llama a esto imposible. Pero, ¿cómo explicar entonces la precisión geométrica de las torres góticas? ¿Por qué los planos de catedrales como Chartres, Colonia o Toledo siguen proporciones exactas que hoy usamos para resonadores eléctricos? La relación entre sus columnas y sus bóvedas coincide con la frecuencia de la vibración terrestre. Los arquitectos antiguos lo sabían. Construían no para rezar, sino para amplificar. En el siglo XIX, algunos ingenieros comenzaron a sospecharlo. En cartas privadas, recuperadas de archivos olvidados, se menciona un fenómeno que llamaban corriente etérea. Decían que el aire estaba cargado de electricidad natural, y que ciertos materiales, cobre, granito, caliza, podían canalizarla. En muchas ciudades, los postes de alumbrado eran de hierro fundido con base de piedra, exactamente los materiales que hoy usaríamos para generar una descarga estática controlada. ¿Casualidad? Tal vez no. En París, en 1856, un científico llamado Delamarche escribió: hay templos que resplandecen cuando el aire es pesado. Su estructura vibra como si respirara. No comprendo la causa, pero temo que algún día alguien la borre de la historia. Sus palabras fueron publicadas solo una vez, en una revista técnica que desapareció poco después. Nadie volvió a mencionarlo. Las torres de energía eran, probablemente, los restos funcionales de una tecnología anterior. No emitían luz visible, pero generaban un campo que estabilizaba la atmósfera, impedía la humedad excesiva y mantenía el equilibrio eléctrico entre la tierra y el cielo. Donde había torres, el clima era más estable, el aire más puro. Cuando comenzaron a desmontarlas, vinieron las tormentas, las enfermedades y los relámpagos destructivos. Las primeras redes de telégrafo no hicieron más que aprovechar parte de esa energía residual. Los ingenieros del siglo XIX no inventaron la comunicación eléctrica. Solo redirigieron un poder que ya existía.
Las pruebas están en los materiales, en los cimientos de los edificios y en la orientación magnética de sus muros. Casi todos los templos góticos están alineados al norte geomagnético, no al este religioso. Un detalle que no tiene sentido, salvo que la orientación fuera necesaria para captar la energía de la Tierra. En 1872, un testigo describió la demolición de una torre en Lyon. Cuando el metal superior se separó de la piedra, una chispa azul atravesó el aire. Muchos huyeron. Nadie volvió a tocar el cobre. Dijeron que era un castigo divino. Lo que vieron no era castigo. Era electricidad atmosférica liberada. Un fragmento del conocimiento antiguo que aún respiraba bajo la piel del mundo moderno. Hay algo inquietante en las ciudades del siglo XIX. Todo parece recién construido, pero al mismo tiempo viejo. Las fotos muestran calles pavimentadas con precisión imposible para la época. Las columnas metálicas de hierro fundido, las farolas ornamentadas, las cúpulas coronadas por esferas doradas. Todo parece responder a un mismo principio: atraer, concentrar y distribuir energía. No solo luz, sino una fuerza más profunda, invisible, que vibraba en cada piedra. La historia oficial lo llama arquitectura decorativa. Pero los grabados de ingenieros muestran otra cosa: diagramas eléctricos, fórmulas de resonancia, mediciones angulares entre torres. Las catedrales eran antenas, las plazas eran condensadores, y los obeliscos funcionaban como polos de equilibrio. En conjunto, formaban un gigantesco circuito energético que mantenía estable la atmósfera. Y cuando ese circuito fue interrumpido, el mundo cambió. Algunos dicen que el siglo XIX terminó con una guerra, otros con una revolución. Pero tal vez terminó con un apagón. Un silencio eléctrico que borró todo lo que había antes. Desde entonces, la humanidad volvió a encender la chispa, pero nunca la llama. La energía libre del mundo anterior fue sustituida por cables, carbón y humo y sin embargo, las torres siguen ahí. Oxidadas, restauradas, disfrazadas de campanarios o monumentos, siguen apuntando al cielo. Algunos aún vibran durante las tormentas, como si esperaran volver a despertar. En los pueblos más antiguos, hay quien jura haber visto luces azules sobre las cúpulas cuando cae la lluvia. No son leyendas. Son ecos del viejo sistema, las últimas respiraciones de una tecnología olvidada que una vez alimentó a toda la Tierra. Cuando uno comienza a mirar con atención los grabados del siglo XIX, surge una sensación extraña, como si algo no encajara del todo. En las imágenes de las exposiciones universales, por ejemplo, se ven torres metálicas cubiertas de filigranas, cúpulas gigantes y estructuras imposibles que parecen salidas de un sueño eléctrico. París, Viena, Londres, San Petersburgo, todas esas ciudades parecen formar parte de un mismo proyecto invisible. Las crónicas hablan de progreso, pero las fotografías muestran algo más: un conocimiento compartido. Una simetría global que no puede explicarse solo por el arte o la arquitectura. Cada torre, cada edificio, parece ser una pieza de un circuito planetario. En los informes de la Exposición de París de 1889, donde se presentó la Torre Eiffel, hay menciones curiosas. Algunos visitantes aseguraban sentir un zumbido constante al acercarse a la estructura. Otros hablaban de descargas leves, de una sensación metálica en la piel. En los documentos oficiales, esos detalles fueron omitidos. Pero en un cuaderno de notas del ingeniero francés Lefebvre se conserva una línea enigmática: la torre vibra con la atmósfera. No transmite, recibe. Una frase que, de haber sido publicada, habría cambiado el curso de la historia. En esa época, el mundo se obsesionaba con la electricidad. Edison, Tesla y decenas de inventores competían por capturar una fuerza que, quizás, ya había sido domesticada siglos antes. Tesla intuyó lo que otros ignoraban, que la Tierra era un inmenso conductor natural. Intentó reproducir ese poder con su torre Wardenclyffe, pero el proyecto fue destruido antes de completarse.
Tal vez porque su éxito habría revelado la verdad, que la energía libre ya existía, y que nuestros antepasados la habían usado a escala global. En los márgenes de viejos mapas se pueden leer símbolos extraños. Espirales, líneas de fuerza que conectan montañas y catedrales. Los templos no estaban colocados al azar, seguían rutas geológicas que coincidían con zonas de alta conductividad mineral. Los antiguos constructores sabían cómo amplificar esas corrientes naturales. Cada piedra, cada metal, cada ángulo servía a un propósito: crear resonancia. Y cuando las torres vibraban al unísono, el aire se volvía liviano, casi luminoso. Hay testimonios de campesinos del siglo XIX que hablaban de noches donde el cielo respiraba. Decían que los rayos no caían, sino que ascendían. Que las torres parecían atraer la tormenta, y luego la disolvían. Esas historias fueron ridiculizadas por los cronistas modernos, pero hay informes científicos que las confirman parcialmente. En 1863, un físico alemán registró anomalías eléctricas en torno a los campanarios de Münster. El aire presentaba una ionización inexplicable durante las tormentas. Los valores eran tan altos que pensó que los instrumentos estaban defectuosos. Sin embargo, al repetir la medición en otras ciudades, obtuvo los mismos resultados. Las torres eran antenas. No para comunicarse con otros hombres, sino con la Tierra misma. Captaban el pulso del planeta y lo redistribuían en forma de energía estable. Algunas ciudades mantenían un clima templado incluso durante los inviernos más duros. Las plantas crecían más rápido cerca de ciertos edificios. Las fuentes nunca se congelaban. Todo esto se documentó en informes municipales que luego desaparecieron o fueron actualizados. La uniformidad posterior de la arquitectura industrial del siglo XX fue el golpe final: acero, cemento, líneas rectas, techos planos. Nada quedó de las antiguas formas resonantes, pero hay lugares donde el pasado se resistió a morir. En los Balcanes, en las montañas de Armenia, en los monasterios olvidados de Sudamérica, todavía pueden verse torres con esferas de cobre, pequeños obeliscos incrustados en los patios, símbolos de espirales tallados en las paredes. Los lugareños las llaman torres del cielo. Algunos incluso afirman que durante ciertas noches, emiten un zumbido tenue. Las autoridades lo atribuyen al viento, pero los testigos insisten: el sonido no viene del aire, sino de la piedra misma. En el Archivo Nacional de Madrid existe un plano anónimo fechado en 1821. Representa una catedral nunca construida, llamada Templo de la Resonancia Solar. En la esquina inferior, una nota manuscrita dice: toda la tierra es un instrumento. El hombre solo debe aprender a tocarlo. No hay nombre de autor, pero el estilo de la caligrafía coincide con otros documentos atribuidos a ingenieros de la época napoleónica. Curiosamente, el edificio en el plano guarda una semejanza inquietante con la Basílica del Pilar y con San Isaac de San Petersburgo. Coincidencia o memoria compartida: los símbolos solares, las cruces esféricas, los triángulos y los ojos radiantes no eran simples ornamentos religiosos. Representaban circuitos energéticos, mapas del flujo electromagnético natural. El ojo de Dios en muchas fachadas antiguas no observaba al creyente. Simbolizaba la fuente de energía que todo lo ve, la corriente etérea que envuelve al planeta. Los constructores lo sabían. Pero cuando la nueva ciencia industrial tomó el poder, todo ese conocimiento fue reetiquetado como superstición. A finales del siglo XIX, el cambio fue drástico. En apenas 2 décadas, miles de torres fueron derribadas o restauradas. Se retiraron las esferas metálicas, se sustituyeron los techos de cobre por piedra, se taparon las cavidades subterráneas que unían los templos. Los arquitectos oficiales alegaban que se trataba de mejoras estéticas. En realidad, estaban desconectando el sistema. Lo que había sido una red viva de energía planetaria se convirtió en un conjunto de monumentos muertos. En 1898, un viajero ruso llamado Vasiliev escribió desde Lisboa: he visto cúpulas selladas, obeliscos mutilados, torres decapitadas.
Dicen que es por seguridad, pero el aire aquí se ha vuelto denso, enfermizo. La gente tose, las noches son más frías, los cielos más violentos. Es como si algo invisible hubiera sido cortado. Su diario nunca se publicó. Lo encontraron décadas después en una biblioteca abandonada en Ucrania. El corte energético coincidió con el nacimiento de la electricidad industrial. Justo cuando las torres fueron selladas, aparecieron las primeras compañías eléctricas. Lo que antes era libre, ahora debía pagarse. La humanidad olvidó cómo escuchar a la Tierra y comenzó a perforarla. La energía natural fue reemplazada por carbón, gas y petróleo. El silencio eléctrico del planeta se llenó de ruido mecánico, sin embargo, en los registros de la época aún se conservan anomalías inexplicables. En Roma, un informe meteorológico de 1874 describe un resplandor constante sobre el Vaticano durante 3 noches consecutivas. En Praga, las campanas de la catedral repicaban solas cuando el cielo se oscurecía. En Sevilla, los pescadores aseguraban ver reflejos verdes sobre la Giralda. Nadie supo explicarlo, pero todos esos lugares tenían algo en común: estructuras metálicas antiguas conectadas al suelo con materiales conductores. El conocimiento perdido del siglo XIX no desapareció por accidente. Fue borrado. Cuando los nuevos amos de la energía comprendieron que el aire podía alimentar al hombre sin coste alguno, decidieron sellar las torres, desmontar los circuitos, cambiar los libros. Y así, una civilización entera fue obligada a olvidar algunas noches, cuando la tormenta cae sobre las ciudades viejas y los rayos iluminan las torres oxidadas, parece que algo intenta despertar. Las piedras vibran, las cruces chispean, y por un instante el mundo recuerda lo que fue. Un rumor eléctrico recorre las calles, y por un segundo, el aire vuelve a brillar. A medida que se avanza en la búsqueda, el silencio se vuelve más denso. Los nombres de los supuestos inventores desaparecen de los registros, las patentes se borran, las cartas se pierden, los cuadernos se incineran. A finales del siglo XIX, una generación entera de ingenieros y físicos cayó en el olvido como si nunca hubiera existido. En los periódicos de la época, aún pueden leerse breves notas sobre muertes repentinas, laboratorios destruidos por incendios, experimentos malinterpretados. Todo ocurre entre 1880 y 1910, justo cuando las torres de energía dejaron de brillar en Viena. Un investigador llamado Hans Adler aseguraba haber descubierto una fuerza atmosférica latente, que podía extraerse con torres de cobre y granito. En 1887, presentó su informe a la Sociedad Científica Imperial. Nadie volvió a verlo. El archivo de la sesión fue retirado del acta oficial. En Londres, un físico llamado Thomson construyó una pequeña réplica de una torre resonante y la conectó al suelo con cables de plata. Los testigos afirmaron que la estructura emitía un resplandor azulado. Una semana después, un rayo cayó sobre su laboratorio y lo destruyó por completo. Los diarios lo llamaron ironía del destino. En San Petersburgo, un equipo de ingenieros imperiales trabajaba en secreto en un proyecto similar al de Tesla, pero anterior. Documentos encontrados en 1917 hablan de un generador atmosférico de resonancia armónica. El esquema es idéntico al de la Torre Wardenclyffe. Las notas terminan abruptamente: el experimento no debe repetirse. Riesgo de ruptura del equilibrio local. Nadie sabe a qué se referían. Algunos sugieren que las torres no solo captaban energía, sino que interactuaban con el campo magnético terrestre. Si una sola torre podía alterar el clima de una ciudad, una red entera podía influir en el planeta entero. En un informe militar francés de 1892 aparece un fragmento censurado donde se menciona un incidente eléctrico en las colonias africanas. Los soldados habrían encontrado ruinas con torres de metal corroído y piedras ennegrecidas. Los nativos las llamaban torres del trueno. Decían que cuando alguien tocaba las esferas superiores, el cielo se oscurecía. La expedición desapareció 3 semanas después. El informe final fue archivado bajo la etiqueta fenómeno meteorológico extremo. Todo parece indicar que en algún momento,
A finales del siglo XIX, se decretó un silencio global. Se ordenó destruir los dispositivos, ocultar los planos y modificar los manuales de ingeniería. Las universidades comenzaron a enseñar una historia diferente. Las antiguas teorías sobre la energía etérea fueron tachadas de pseudociencia. En su lugar, se impuso una física materialista, confinada a cables, motores y combustibles. La idea de que el aire mismo podía ser fuente de energía se convirtió en una herejía. Las torres de energía eran el recuerdo físico de esa herejía. Por eso debían desaparecer. Y quienes intentaron resucitarlas fueron condenados al ostracismo. Nikola Tesla fue el último en hablar abiertamente de una energía libre y natural. Su obra fue confiscada, sus laboratorios saqueados, sus documentos clasificados. En sus cartas privadas, menciona algo inquietante: no he descubierto nada nuevo. Solo he recordado lo que todos olvidaron. En los archivos de patentes de 1899 hay dibujos extraños, torres con cúpulas metálicas, antenas esféricas, dispositivos que canalizan electricidad del aire. Casi todas esas patentes fueron rechazadas o reservadas por motivos de seguridad nacional. ¿Seguridad para quién? Quizás para quienes comprendieron que el control de la energía era el control del mundo. Si el aire podía alimentar a todos, nadie dependería de nadie. Y eso no podía permitirse, el silencio se institucionalizó. Los libros de texto comenzaron a repetir que la electricidad había sido descubierta por casualidad, que los fenómenos atmosféricos eran caóticos, que el éter no existía. En pocos años, toda una civilización olvidó que alguna vez había vivido en armonía con la energía natural del planeta. Las torres fueron selladas, los símbolos reinterpretados, los materiales fundidos. Los nuevos templos serían de acero y humo, el silencio se institucionalizó. Los libros de texto comenzaron a repetir que la electricidad había sido descubierta por casualidad, que los fenómenos atmosféricos eran caóticos, que el éter no existía. En pocos años, toda una civilización olvidó que alguna vez había vivido en armonía con la energía natural del planeta. Las torres fueron selladas, los símbolos reinterpretados, los materiales fundidos. Los nuevos templos serían de acero y humo. Sin embargo, las evidencias sobrevivieron en las sombras. Algunos de los antiguos planos reaparecieron en colecciones privadas. En ellos, las proporciones matemáticas de las torres son idénticas a las resonancias de las frecuencias de Schumann, las vibraciones naturales de la Tierra. Ningún arquitecto del siglo XIX podría haber conocido esas cifras, y sin embargo, las usaron con precisión exacta. Esas coincidencias son demasiado exactas para ser casuales. En una vieja caja de metal, encontrada en una biblioteca de Lisboa en 1973, había un cuaderno de notas. En la portada, solo dos iniciales, ML. Dentro, una frase escrita con tinta azul desvaída: las torres no eran antenas. Eran corazones. El autor parecía comprender que esas estructuras no transmitían electricidad de manera técnica, sino vital. Eran parte de un sistema orgánico que mantenía el equilibrio entre la tierra y el cielo. Un sistema que, al ser destruido, dejó al planeta enfermo desde que las torres se apagaron. Los registros climáticos muestran un aumento constante de tormentas, sequías y anomalías magnéticas. Lo que hoy llamamos cambio climático podría ser el resultado de una ruptura antigua. Una desconexión entre la Tierra y su propia red energética. Los antiguos lo sabían. Por eso levantaban torres, no fábricas. En el siglo XXI, los satélites han detectado patrones eléctricos en la atmósfera que coinciden con los lugares donde se alzaban las torres antiguas. Aunque muchas ya no existen, el suelo conserva su carga. En algunos puntos, los sensores registran impulsos periódicos, como si la Tierra siguiera intentando reconectar el circuito perdido. Los gobiernos no hablan de ello. Pero las bases de datos geológicas están llenas de anomalías, campos electromagnéticos fluctuantes, ruidos subterráneos, pulsos de microondas sin fuente conocida. Cada vez que se produce uno,
La zona coincide con una antigua catedral o un monumento de piedra con cúpula metálica. Los científicos lo llaman ruido de fondo. Quizás sea la respiración del sistema que una vez cubrió el mundo. Todo apunta a una conclusión perturbadora. Las torres no fueron construidas por el hombre del siglo XIX, ni siquiera por las civilizaciones que lo precedieron según los libros. Eran herencia de un conocimiento más antiguo, quizás global, que sobrevivió fragmentado. Los humanos solo las encontraron. Las repararon y las usaron hasta que el miedo o la codicia las condenó al silencio. El barro del siglo XIX no solo cubrió las ciudades. También cubrió las huellas de esa red. Los terremotos, las tormentas y las supuestas catástrofes naturales podrían haber sido las consecuencias de la desconexión del sistema energético global. Un corte tan grande que el propio planeta tuvo que reajustarse. Las ruinas que hoy llamamos templos son los testigos mudos de ese apagón. Cuando cae la noche y el viento sopla entre las torres oxidadas, aún se escucha el eco del zumbido que una vez sostuvo la vida. Un sonido casi imperceptible, como una nota olvidada en la melodía del mundo. Y si uno cierra los ojos, puede sentirlo en la piel, una vibración suave, persistente, que parece venir de la tierra. Tal vez las torres no están muertas. Tal vez solo duermen, esperando que alguien recuerde la clave que las despierte. Tal vez todo lo que nos rodea sea un vestigio de algo que no comprendemos. Hemos aprendido a mirar sin ver, a admirar sin preguntar. Caminamos bajo torres antiguas, tocamos paredes que vibran con un pulso desconocido, y llamamos ruina a lo que todavía respira. Pero el aire no olvida. La piedra conserva memoria. Y las torres, esas agujas silenciosas que coronan las ciudades viejas, siguen conectadas a un lenguaje que ya no sabemos hablar si se observa con atención. La misma forma se repite una y otra vez. Los campanarios, los obeliscos, las cúpulas de cobre, las esferas doradas. No hay cultura ni religión que no las tenga. Se levantan en El Cairo, en Roma, en México, en Moscú, en Buenos Aires. Siguen proporciones idénticas, como si todas fueran variaciones de un mismo diseño. La ciencia lo llama coincidencia. La historia, influencia. Pero cuando un patrón atraviesa milenios y continentes, deja de ser casualidad. Es memoria. Los antiguos sabían que el planeta es un organismo vivo. Las torres eran sus órganos sensoriales, canales de comunicación entre la tierra y el cielo. A través de ellas fluía una energía invisible que mantenía el equilibrio magnético, eléctrico y espiritual del mundo. No necesitaban cables ni combustibles. Solo comprensión. Las formas, las proporciones y los materiales eran el código. La geometría era la llave. Cuando esa red se interrumpió, el equilibrio se rompió. La Tierra perdió su música. Desde entonces, vivimos en un mundo disonante. La energía que antes vibraba libremente ahora está fragmentada, forzada, contenida en redes que solo imitan el sistema original. Nuestros generadores son ecos distorsionados de las torres antiguas, intentos de reproducir un poder que alguna vez fue natural. Pero la energía libre no puede encerrarse sin consecuencias. A veces, durante las tormentas, el planeta parece intentar recordar. Se encienden luces sobre las cúpulas, los rayos caen siempre en los mismos puntos. El aire se carga de un zumbido bajo que dura apenas segundos. Los sensores modernos lo registran como ruido electromagnético, pero los viejos textos lo llamaban el canto de la tierra. Tal vez las torres no eran máquinas, sino instrumentos. Y el mundo anterior, en lugar de generar energía, la escuchaba. En los monasterios más antiguos del Tíbet hay manuscritos que hablan de el pulso del dragón, una fuerza que recorre las montañas y despierta los templos. En América del Sur, los incas hablaban de la respiración del mundo. En Europa, los constructores góticos llamaban a sus catedrales órganos del espíritu. En todas partes, la misma idea: el planeta es un ser vivo que canta, y los templos son sus cuerdas. Cuando los hombres dejaron de afinarlo,
el canto se apagó, hoy nos creemos los dueños de la energía, pero somos esclavos de su ausencia. Hemos sustituido la vibración por combustión, la resonancia por destrucción. Nuestras ciudades son enormes jaulas eléctricas, redes que vibran fuera de tono. El aire está saturado de ruido, pero vacío de armonía. Por eso nos sentimos cansados, enfermos, desconectados. Porque lo estamos y sin embargo, los ecos del viejo mundo siguen llamando. No en los libros, sino en los lugares. Cuando entras en una catedral antigua y sientes que el aire cambia, no es fe. Es física. Las paredes resuenan en frecuencias que afectan el cuerpo humano. Cuando el viento pasa entre dos torres y produce un murmullo casi humano, no es casualidad. Cuando el rayo cae una y otra vez en el mismo punto de una cúpula oxidada, no es azar. Es memoria eléctrica, el siglo XIX no inventó nada. Fue un siglo de restauración, de redescubrimiento, de apropiación de lo que ya existía. Los ingenieros de la época, tal vez sin saberlo, despertaron parte de esa red. Por eso el aire vibró, por eso los metales resplandecieron, por eso el mundo pareció progresar de la nada. Pero el miedo pudo más que la curiosidad. Los poderosos comprendieron que una humanidad libre no podía depender del aire. Y así, sellaron las torres, fundieron las esferas, sustituyeron la armonía por negocio. El apagón no fue un accidente. Fue un acto deliberado. Y desde entonces, vivimos bajo un cielo desconectado. Pero la Tierra no ha olvidado. Aún late, aún respira, aún canta en silencio. En los lugares donde las torres permanecen intactas, el clima es distinto, el aire es más limpio, la lluvia más suave. No es superstición, es resonancia. El planeta sigue intentando reconectarse con nosotros, pero no lo escuchamos. Quizás el verdadero misterio no sea cómo funcionaban las torres, sino por qué dejamos de escucharlas. Tal vez su propósito no era darnos energía, sino recordarnos que formamos parte de un sistema más grande. Que el hombre no es el dueño del mundo, sino su nota dentro de una sinfonía invisible. Y que mientras sigamos viviendo desconectados del pulso de la Tierra, estaremos condenados a repetir la misma historia, construir, olvidar, destruir, y volver a empezar, pero hay una esperanza. El conocimiento no se pierde, solo cambia de forma. Está en las proporciones de los templos, en los símbolos tallados, en la matemática de las cúpulas, en el sonido de los relámpagos. Está en el aire que respiramos, esperando ser recordado. Cuando el ser humano vuelva a mirar al cielo no como frontera, sino como espejo, las torres volverán a despertar. Entonces comprenderemos que nunca estuvimos solos, que la energía que buscamos afuera siempre estuvo dentro, que la luz no se roba ni se vende, se comparte. Y que las torres, los antiguos templos eléctricos del siglo XIX, no eran monumentos al pasado, sino mensajes al futuro. A nosotros, porque tal vez ese futuro ya ha comenzado. Cada tormenta que brilla sobre una cúpula, cada chispa que cruza el aire, cada vibración que sentimos sin saber por qué, es el eco de un mundo que no se resigna a desaparecer. El mundo anterior, el verdadero, aún respira. Y espera.